La columna de política internacional con Natalia Carrau. Y efectivamente, estamos con Natalia Carrau. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo a todos y a todas. No llovía cuando vine. Ah, mire usted. Había como una chispita así, como que caía de la humedad, porque eso sí, vine flotando prácticamente. Tremenda, la humedad tremenda. Bueno, hoy, ¿qué nos convoca Colombia? Hoy nos vamos a ir a Colombia. No hemos hecho una columna sobre Colombia todavía. Vamos a hablar de la consulta popular. La consulta popular en Colombia sería el título de esta columna. Porque, bueno, el pasado 1 de mayo vimos imágenes del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, en este acto muy performático también, ¿no? Sí. Con la espada de Bolívar, desenvainando la espada de Bolívar, que tiene toda una simbología claro, detrás, como el libertario, ¿no? Del pueblo, de los pueblos de América Latina. Y en esa conmemoración del 1 de mayo, además de conmemorar esta fecha de la clase trabajadora, también radicó, se le llama, las 12 preguntas de la consulta popular en el Congreso. Y de hecho las mencionó y las leyó, ¿no? Una por una en la Plaza de Bolívar, en una movilización multitudinaria de gente ahí que se veía bien masiva. Entonces, ¿qué es esto de la consulta popular, ¿no? Pasamos un año de ¿no? elecciones el año pasado, este año también hay un montón de elecciones y probablemente en Colombia, antes de la elección presidencial que va a ser el año que viene, tengan esta consulta popular más o menos en agosto, septiembre, depende de los plazos que se tome, que transite en el Congreso este dispositivo, este mecanismo, ¿no? Y un poco de contexto antes de entrar a la consulta popular específicamente es, bueno, las principales reformas. Gustavo Petro es el gobierno del Pacto Histórico. El Pacto Histórico está conformado por organizaciones, agrupaciones de partidos de izquierda y centroizquierda y también movimientos. Es la primera vez que hay un gobierno de izquierda o progresista en Colombia. Ganó las elecciones en el 2022 con más del 50%, hay 50 con algo por ciento. Fue una victoria muy celebrada, ¿no? Y también un poco sorpresiva, ¿no? Y con mucho entusiasmo se vivió. Entonces, el gobierno planteó una serie de reformas estructurales, de esas que cuesta aprobar, porque hay muchas fuerzas conservadoras que no las quieren aprobar, y dos de esas principales reformas sociales, que son la laboral y la de salud, han sido bloqueadas permanentemente en el Congreso y en otros poderes del país, ¿no? La reforma de pensiones, que es otra de las tres, ¿no? Grandes reformas, sí logró ser aprobado, pero tiene también demandas de constitucionalidad de parte de la oposición, ¿no? Y ahí están hablando los analistas que miran y analizan el panorama de Colombia, hablan de bloqueo institucional de parte de la oposición, que por supuesto está fuertemente vinculado a sectores reaccionarios, conservadores, de la derecha y de la extrema derecha, que no quieren que se cambie el status quo, ¿no? Y estas reformas, de alguna manera, por más que hay contradicciones, como en todos los gobiernos, plantean cambios estructurales y modificar el status quo, ¿no? Y para hablar específicamente de la consulta popular surge como una iniciativa alternativa a lo que fue la reforma laboral y que está siendo bloqueada, ¿no? Entonces el presidente decidió instalar, habilitado por la Constitución, que los artículos 103 y 104 de la Constitución colombiana habilitan la consulta popular, a establecer una serie de preguntas que no es la reforma laboral que pasó al Congreso, sino preguntas de ¿usted está de acuerdo con que se pague doble en los feriados, ¿no? Son preguntas muy sencillas y muy simples que después requerirán de ser aprobadas la reglamentación, leyes, la implementación, digamos, efectiva del Estado de esas preguntas, ¿no? Y el proceso que va a seguir esto, ahora fueron radicadas esas preguntas, o sea, fueron ingresadas en el Congreso esas preguntas, y tienen que el Senado tiene 20 días para pronunciarse respecto a esas preguntas y darlas por aprobadas. Si no transcurre una aprobación o un rechazo en esos 20 días, se da como aprobadas, y luego es la autoridad electoral, el CNE de Colombia, quien tiene que realizar la consulta dentro de los 4 meses siguientes. Entonces estiman que podría llegar a ser a fines de agosto, principios de septiembre, esa consulta popular, si es que si pasa, ¿no? en la aprobación del Congreso, ¿no? Y se plantea que, bueno, hay apoyos
que podrían llegar a lograr los votos, ¿no? en el Congreso para poder pasar a la consulta popular, ¿no? Y para ver un poco los contenidos, porque la verdad es que capaz que a nosotros no nos sorprende mucho, porque algunas de las preguntas son parte, ¿no? de la legislación también laboral en nuestro país, con muchos problemas, hay que decirlo, ¿no? Pero es una reforma que la plantean como una reforma vanguardista, ¿no? Y vamos a escuchar después lo que dice, al final de la columna, lo que dice Francia Márquez al respecto. Pero, por ejemplo, hay una pregunta que refiere al trabajo nocturno para cambiar y modificar las horas, y que el trabajo nocturno empieza a contabilizarse más temprano de lo que es hasta el momento. Está esto de los recargos en días festivos, por trabajo en días festivos, que se cobre doble por trabajar en días festivos, algo que es absolutamente natural para nosotros, ¿no? Pero bueno, no es así como sucede en otros países. Las licencias especiales para personas transitando periodos menstruales incapacitantes, esto sí es muy progresista y vanguardista. Solamente España, creo, es el único país que tiene licencia especial por periodos menstruales incapacitantes. Y desde hace poquito. Y desde hace poquito, ¿sí? Entonces esto es una demanda que ha estado en los movimientos feministas y ha calado y ha hecho eco el presidente de Colombia al respecto. La ampliación de la cuota laboral para personas con discapacidad, que hoy solo existe en Colombia para el sector público. La igualación de las prácticas laborales en condiciones laborales a un contrato laboral, que eso ha implicado también que se han desplegado masivas movilizaciones del SENA, que es el sindicato específico del sector público de los aprendices, ¿no? Para que puedan, apoyando esta reforma laboral, porque entienden que esas prácticas laborales que van a hacer tienen que estar amparadas en las condiciones laborales de un contrato laboral. Después hay una pregunta que refiere a los trabajadores de los aplicativos, y hay algunas que son bien específicas y bien importantes que a mí me gustaría resaltar. Una es el régimen laboral especial para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Esto prevé que se prohíban el trabajo por horas, aunque no es claro que eso sea el resultado de aprobarse esa pregunta específica. Sí hay una demanda sindical al respecto, ¿no? Y eso es bien importante decirlo, porque el permitir el trabajo por horas es casi que destruir la jornada laboral, ¿no? Es desmantelarla completamente, y lo que hace es precarizar el trabajo aún más, ¿no? En un país en donde más del 50% de la población que trabaja lo hace en condiciones de informalidad, que eso también es una particularidad de América Latina y el Caribe, que no es de esa manera en Uruguay, aunque estamos cada vez más creciendo en ese porcentaje de informalidad. Después, elimina la tercerización y la intermediación laboral, que esto es una demanda histórica de los sindicatos en la región también, y lo que eso implica por los efectos que eso tiene en las condiciones laborales. Y la pregunta 10 refiere a que las trabajadoras y trabajadores domésticos, las madres comunitarias, los periodistas, deportistas, artistas, conductores y otros trabajadores informales sean formalizados u obtengan un acceso al seguro social. De nuevo, en un país donde más del 50% de los trabajadores lo hacen en condiciones de informalidad, esto es central. Entonces, desde ese punto de vista, ahí podemos capaz que empezar a entender por qué la oposición, ¿no? Y qué es lo que implicaría para las empresas que tengan que acceder a cubrir todos estos derechos. Y otra pregunta que me gustaría destacar, no recorrimos todas, es el Fondo Especial para crear un bono pensional para los campesinos y las campesinas. Esta pregunta, junto con la octava, que era la de crear un régimen especial para garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el campo, se entienden como dos preguntas que cambiarían de manera significativa las condiciones en las que trabajan actualmente. ¿Qué es un bono pensional en este caso? Permitir el acceso a la seguridad social, un bono, un tipo de acceso a la seguridad social, pero a la pensión no es algo por única vez, es algo que se abonaría. No lo sé específicamente, pero entiendo a creer que que crean un fondo especial para poder recaudar el presupuesto necesario para poder acceder. Uno tiende a pensar en algo que es por única vez, seguramente no lo sé. Yo lo entiendo más como una pensión, perfecto, ¿no? Y para aquellas personas que no pueden acceder por diversas razones, ¿no? Algo similar a lo que se ha hecho con las trabajadoras en el hogar, las amas de casa, que trabajaron históricamente de manera no remunerada y no pueden acceder a una. Y esto es
una problemática en todos los países, ¿no? Claro, Porque también persiste la desigualdad en el acceso a la jubilación entre varones y mujeres. Y me parecía importante traer esto porque, bueno, primero, los sindicatos, las centrales sindicales principales en Colombia están apoyando esta consulta popular. La gente está en las calles movilizada apoyando la consulta popular y antes la reforma laboral, y hay una movilización constante de, bueno, salir a mostrarle a la gente qué es lo que esto significa y por qué es importante aprobarlo, y por qué, a diferencia de lo que está sucediendo en muchos países, y acá cerquita en Brasil se hizo una reforma laboral en el gobierno de Bolsonaro y no pudo ser revertida hasta el día de hoy, y la reforma laboral que implementó Milei en diversos mecanismos, y aunque algunas partes se sacaron, es profundamente regresiva, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo en otros países de América Latina y el Caribe. Hay como una homogenización de las condiciones laborales a la baja a partir de reformas que son reaccionarias y que son regresivas, y que ahora esté habiendo una consulta popular para que la gente decida, ¿no? Qué es lo que quiere hacer al respecto. Bueno, marca un poco la diferencia del tono de lo que está sucediendo en la región, y es importante poder seguirlo porque implica también un mecanismo de democracia directa, que la gente está votando directamente las preguntas que quiere que el Congreso legisle al respecto, que también ha sido criticado, ¿no? Por supuesto, este bloqueo que recibe el gobierno, el presidente en el Congreso, es un bloqueo en los medios de comunicación, claro, ¿no? En todos los poderes del Estado. Hay una ofensiva brutal en contra de el avance de este tipo de legislaciones y de medidas. El empresariado reacciona. El empresariado, pero también el status quo, ¿no? Las clases acomodadas, y bueno, la oligarquía, ¿no? Y los que no quieren ver modificadas las condiciones de lo que fue hasta ahora, ¿no? Recordemos, es el primer gobierno de izquierda o progresista en Colombia. Hay el modelo, ¿no? de país productivo, económico, está perfilado a medida de los intereses de quienes dominan los poderes en Colombia. Entonces, bueno, esto implicaría, junto con las otras reformas estructurales y que han sido una batalla constante en estos años de gobierno. El gobierno asumió en el 2022, en el año que viene hay nuevas elecciones, y el bloqueo ha sido constante, ¿no? Entonces, que esto se apruebe sería significativo, y marca una diferencia en, bueno, un cambio estructural, ¿no? Pero además de Petro, que estaba en la Plaza de Bolívar hablando y contando de qué se trataba de estas preguntas, que estaba radicando en el Congreso y celebrando y conmemorando el 1 de mayo, también estaba la vicepresidenta Francia Márquez, que es una lideresa representativa de las organizaciones de las organizaciones del campo popular, ¿no? Viene de eso, y nos parecía importante ver qué es lo que ella destacaba de esta consulta popular. Entonces vamos a escuchar ahora lo que ella habló también en ese 1 de mayo respecto específicamente a la consulta popular, y con eso cerramos la columna de hoy. Muy bien. Nuestras mujeres como un derecho laboral, y que el Estado asuma ese cuidado como una responsabilidad fundamental. Muy bien, bueno, que cierre, Natalia. Y absolutamente elocuente, ¿no? Respecto a una de las preguntas que ella se refirió especialmente, pero bueno, valía la pena, ¿no? Escucharla y verla a esta mujer maravillosa. Totalmente. Muchas gracias. Nos reencontramos pronto. En 15 días. Gracias. Info 24.